Después del final de la guerra, más de la mitad de la población alemana se encontraba en situaciones indeseadas y fuera de sus lugares de origen. Eso incluía alrededor de 9 millones de personas que habían sido bombardeadas y evacuadas, 14 millones de refugiados y exiliados, 10 millones de trabajadores forzados liberados y prisioneros, además de un número incontable de prisioneros de guerra que estaban regresando lentamente. ¿Cómo fue desmantelada y reintegrada esta multitud de personas desaliñadas, desplazadas y empobrecidas? ¿Y cómo los antiguos camaradas nacionales, Volksgenossen, como se conocía a los ciudadanos alemanes durante el régimen nazi, retomaron gradualmente sus vidas como ciudadanos comunes? Son cuestiones que corren el riesgo de ser olvidadas ante la magnitud de los eventos históricos. Los cambios más significativos ocurrieron en la vida diaria, como en la organización de la comida, los saqueos, los intercambios monetarios y las compras. Además, surgieron cuestiones relacionadas con el amor, ya que un periodo de relaciones sexuales pasajeras siguió a la guerra. Hubo una gran decepción cuando los esposos, tan esperados, no regresaron a casa. Sin embargo, muchos alemanes comenzaron a ver las cosas de manera diferente, ansiando un nuevo comienzo, lo que llevó a un aumento significativo en las tasas de divorcio. Hoy vamos a ver en detalle cómo quedó Alemania y su pueblo, una década después del fin de la Segunda Guerra Mundial. No te olvides de dejar tu like si te gustó el tema. El recuerdo colectivo del período de posguerra en Alemania está marcado por algunas imágenes que dejaron una fuerte impresión en la mente de las personas. El soldado ruso arrancando la bicicleta de las manos de una mujer, figuras siniestras del mercado negro reuniéndose alrededor de algunos huevos, barracones temporales, albergando refugiados y personas cuyas casas habían sido bombardeadas, y mujeres sosteniendo fotos de sus esposos desaparecidos, interrogando a los prisioneros de guerra que regresaban. Estas imágenes visualmente poderosas quedaron fijadas en la memoria pública alemana de los primeros años de la posguerra, como una película muda inalterable. Aunque es importante resaltar que la mitad de la historia termina en la sala de edición. Mientras que la memoria suele envolver el pasado con una luz más suave con el paso de los años, lo contrario es cierto para el período de posguerra en Alemania. Con el tiempo se volvió cada vez más sombrío. Una de las razones para esto reside en la necesidad generalizada entre los alemanes que no fueron perseguidos por el régimen nazi de verse, sin embargo, como víctimas. Muchas personas sintieron que cuanto más sombríos fueran los relatos de los verdaderos inviernos terribles de hambre de 1946 y 1947, menor sería su culpa. No obstante, si prestamos atención, también es posible captar la risa. Una procesión espontánea de carnaval de Rosenmontag pasó por una colonia terriblemente despoblada, ya en 1946. La periodista Margaret Boveri recordó la sensación de que la vida estaba enormemente aumentada por la proximidad inminente de la muerte. Durante los años en que no había nada para comprar, ella se sintió tan contenta que decidió no hacer grandes compras incluso cuando las cosas mejoraron. La miseria no puede ser comprendida sin el placer que provoca. Escapar de la muerte llevó a algunos a la apatía, mientras que otros desarrollaron un amor apasionado por la vida. El orden establecido de las cosas había sido desmantelado, las familias deshechas, las conexiones perdidas, pero las personas estaban comenzando a reconectarse y los jóvenes y vivaces encaraban el caos como un parque de diversiones, donde buscaban diariamente su alegría de nuevo. El Holocausto tuvo una presencia sorprendentemente pequeña en la conciencia de la mayoría de los alemanes en el período de posguerra. Algunos reconocían los crímenes ocurridos en el frente oriental y sentían cierta culpa fundamental por haber iniciado la guerra, pero muchos simplemente no conseguían integrar el asesinato en masa de millones de judíos alemanes y europeos en sus pensamientos y emociones. Solo algunas pocas personas, como el filósofo Karl Jaspers, abordaron públicamente el asunto. Los judíos ni siquiera fueron mencionados explícitamente en las ampliamente debatidas declaraciones de culpa de las iglesias protestante y católica en agosto de 1945. De manera insidiosa, la inimaginabilidad del Holocausto también se infiltró en la conciencia de la nación que lo perpetró. Los crímenes eran de una magnitud tan inmensa que eran expulsados de la conciencia colectiva incluso mientras estaban ocurriendo. El hecho de que incluso personas bien intencionadas se negaran a considerar el destino
destino de sus vecinos deportados sacudió severamente la confianza en la humanidad hasta los días actuales, y la mayoría de los alemanes de la época cargaba con la culpa de esa omisión. La ocultación de los campos de exterminio persistió incluso después del fin de la guerra, a pesar de los esfuerzos de los aliados en confrontar por la fuerza al pueblo alemán derrotado con evidencias de los crímenes nazis. El canciller de posguerra, Helmut Kohl, usó la frase sarcástica «la bendición del nacimiento tardío» para sugerir que la generación más joven no tenía el derecho de sentirse moralmente superior a la anterior. Sin embargo, también existía la bendición de la experiencia del terror. Las noches de bombardeos aéreos, los inviernos de hambre severa en los primeros años de la posguerra y la intensa lucha por la supervivencia en condiciones de caos cotidiano impidieron que muchos alemanes reflexionaran sobre el pasado. Se veían a sí mismos como víctimas y por lo tanto tuvieron la suerte ambigua de no necesitar enfrentar la verdad. Porque si aún tuvieran un mínimo de decencia después de todo lo que ocurrió, si fueran conscientes del asesinato en masa sistemático, cometido en su nombre, con su apoyo implícito y debido a su disposición a cerrar los ojos, difícilmente tendrían el valor y la energía para sobrevivir a los años de posguerra. El instinto de supervivencia atenuó los sentimientos de culpa, un fenómeno colectivo que fue estudiado en los años posteriores a 1945 y que debe resultar profundamente perturbador para aquellos que aún creen en la humanidad. Aunque obras como El diario de Ana Frank o El Estado SS de Eugen Kogon interrumpieron el proceso de represión, fue solo con el inicio de los juicios de Auschwitz en 1963 que muchos alemanes comenzaron a confrontar los crímenes cometidos en su nombre. A los ojos de la generación más joven, los alemanes habían traído una deshonra extrema sobre sí mismos al aplazar los juicios, incluso si en términos materiales se habían beneficiado considerablemente de la capacidad de represión de sus padres. Rara vez en la historia hubo un conflicto generacional librado con tanta amargura, rabia y autoconfianza como el de los jóvenes alemanes de 1968 contra sus padres. Hoy, la impresión general del pueblo alemán sobre los años de la posguerra está moldeada por la perspectiva de quienes eran jóvenes en aquella época. La ira antiautoritaria que los niños sentían hacia la generación de sus padres, una generación que no se volvió fácil de amar, era tan intensa, sus críticas tan elocuentes, que el mito de una capa sofocante de antigüedad que necesitaba ser eliminada todavía domina la imagen de los años 1950, mantenida por la mayoría de los alemanes, a pesar de investigaciones históricas más sofisticadas. La generación nacida alrededor de 1950 se enorgullecía del papel que desempeñó en hacer que la República Federal, Alemania Occidental, fuera habitable y en darle un corazón a la democracia, y esa imagen continúa siendo promulgada por esa generación. Sin embargo, durante ese periodo, permaneció una fuerte presencia de la antigua élite nazi en las oficinas de la República Federal, lo que causó repulsión en muchos, así como la prontitud con la que los criminales nazis recibieron amnistía. A pesar de eso, la era de la posguerra en Alemania estuvo marcada por una energía intensa, una vida más abierta, intelectuales más críticos, una amplia variedad de opiniones, arte más innovador y una vida cotidiana más contradictoria que las impresiones que prevalecieron desde 1968 hasta los días actuales podrían sugerir. Hay otra razón por la cual los primeros 4 años de la posguerra en Alemania representan un punto ciego relativo en la memoria histórica. Entre los grandes capítulos y títulos de investigación de la historia forman una especie de vacío para el cual, de manera general, nadie asume responsabilidad. Un gran capítulo de la historia escolar alemana trata del régimen nazi, terminando con la capitulación de la Wehrmacht alemana, mientras que el siguiente, que comienza en 1949, cuenta la historia de la República Federal de Alemania, Alemania Occidental, y de la República Democrática Alemana, Alemania Oriental, y se concentra, en el mejor de los casos, en la reforma monetaria y en el bloqueo de Berlín como telón de fondo para la fundación de los dos estados. Los años entre el fin de la guerra y la reforma monetaria, el gran avance económico de la República Federal, son, de cierta forma, un período descuidado por la historiografía, pues no tienen un sujeto institucional definido. La escritura de la historia alemana continúa siendo esencialmente estructurada como una historia nacional, colocando al Estado como sujeto político central.
Sin embargo, a partir de 1945, 4 centros políticos, Washington, Moscú, Londres y París, fueron responsables de la historia alemana, cada uno ejerciendo autoridad sobre su zona de ocupación designada, lo que dificultó la construcción de una narrativa nacional coherente. La evaluación en clase de los crímenes cometidos contra judíos y trabajadores forzados generalmente termina con la liberación de los sobrevivientes por los soldados aliados. Sin embargo, ¿qué ocurrió con ellos después de eso? ¿Y qué ocurrió con los cerca de 10 millones de prisioneros hambrientos, desarraigados de sus tierras natales y ahora abandonados sin supervisión en la tierra de sus torturadores y asesinos? La dinámica entre los soldados aliados, los alemanes derrotados y los trabajadores forzados liberados es uno de los aspectos más tristes, pero también más fascinantes, de los años de la posguerra. A medida que las consecuencias se desarrollan, el foco se desplaza de los aspectos sociales de la vida cotidiana, como limpieza, relaciones amorosas, robo y compras, hacia los aspectos culturales, la vida intelectual y el florecimiento de una nueva estética visual radical. Aquí, cuestiones de conciencia, culpa y represión son examinadas de manera más incisiva. Los casos de desnazificación, que también poseían componentes estéticos, son tratados con cuidado. La notable fama duradera de las artes, que abarcan arquitectura, pintura, entre otros, de la década de 1950, puede atribuirse a un factor sorprendente. La transformación del entorno llevó a los alemanes a transformarse a sí mismos. Sin embargo, surge la pregunta de si los alemanes realmente fueron los únicos responsables de transformar tan radicalmente la apariencia del mundo a su alrededor. Una disputa en torno a conceptos de diseño y arte abstracto emergió, en la cual las potencias ocupantes, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Rusia, ejercieron influencia. Esto tenía que ver con la estética decorativa de las dos repúblicas alemanas, contrastando el realismo socialista del este con el arte abstracto del oeste, moldeando la percepción de belleza durante la Guerra Fría. Incluso la CIA estuvo involucrada en ese contexto. Más que hoy, los alemanes tenían una tendencia a presentarse como refinados, sofisticados y profundamente inmersos en discusiones serias, como si fuera posible rescatar perfectamente los modales del siglo XIX, que se habían transformado en los buenos y viejos tiempos. Actualmente, sabemos mucho sobre el Holocausto. Sin embargo, lo que sabemos menos es cómo la vida en Alemania continuó bajo la sombra que éste lanzó sobre el futuro del país. Cómo una nación en la que muchos millones de personas fueron asesinadas en su nombre aborda cuestiones de cultura y moralidad. ¿Sería mejor, por una cuestión de decencia, evitar hablar sobre la decencia como un todo? ¿Dejar que los hijos descubran por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo? En los años inmediatamente posteriores a la guerra, los analistas de medios estaban empeñados, junto con otras instituciones, en la reconstrucción de la sociedad. Todos estaban buscando desesperadamente un significado. Filosofar sobre las ruinas de la existencia significaba buscar sentido, así como muchos se limitaron a buscar restos entre los escombros. En 1945, cuando las tropas aliadas entraron en los campos de concentración, encontraron pilas de personas que habían sido asesinadas, testimonio del asesinato en masa cometido por los nazis. Los soldados también descubrieron a miles de sobrevivientes judíos y no judíos, sufriendo de hambre y enfermedades. Para los sobrevivientes, la perspectiva de reconstruir sus vidas era aterradora. Tras la liberación, muchos sobrevivientes judíos temían regresar a sus antiguos hogares debido al antisemitismo, odio hacia los judíos, que persistía en partes de Europa y al trauma que habían sufrido. Algunos que volvieron a casa temían por sus vidas. En la Polonia de la posguerra, por ejemplo, hubo una serie de pogromos, disturbios violentos contra judíos. El mayor de ellos ocurrió en la ciudad de Kielce, en 1946, cuando los disturbios polacos mataron al menos a 42 judíos y hirieron a muchos otros. Con pocas posibilidades de emigración, decenas de miles de sobrevivientes sin hogar del Holocausto migraron hacia el oeste, a otros territorios europeos liberados por los aliados occidentales. Allí fueron alojados en cientos de centros de refugiados y campos de personas desplazadas, como Bergen-Belsen, en Alemania.
La Administración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas, UNRWA, y los ejércitos de ocupación de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia administraban esos campos. Un número considerable y una variedad de agencias judías trabajaron para ayudar a las personas desplazadas judías. El Comité Conjunto de Distribución Judía Estadounidense proporcionó a los sobrevivientes del Holocausto comida y ropa, mientras que la Organización para la Rehabilitación mediante el Entrenamiento, ORT, ofrecía capacitación vocacional. Los refugiados también formaron sus propias organizaciones, y muchos trabajaron para el establecimiento de un Estado judío independiente en Palestina. La mayor organización de sobrevivientes, Sherit HaPleta, en hebreo, remanente sobreviviente, presionó por mayores oportunidades de emigración. Sin embargo, las oportunidades de inmigración legal a los Estados Unidos, por encima de las restricciones de cuotas existentes, aún eran limitadas. Los británicos restringieron la inmigración a Palestina. Muchas fronteras en Europa también estaban cerradas para estas personas sin hogar. El grupo de la Brigada Judía, una unidad judía palestina del ejército británico, fue formado a finales de 1944. Junto con antiguos combatientes partisanos desplazados en Europa Central, el grupo de la Brigada Judía creó la Brija, en hebreo, huida o escape. Esta organización tenía como objetivo facilitar el éxodo de refugiados judíos de Europa hacia Palestina. Los judíos que ya vivían en Palestina organizaron la inmigración ilegal por barco, también conocida como Aliyah Bet. Sin embargo, las autoridades británicas interceptaron y devolvieron la mayoría de estas embarcaciones. En 1947, los británicos obligaron al barco Éxodo 1947, que llevaba a 4.500 sobrevivientes del Holocausto rumbo a Palestina, a regresar a Alemania. En la mayoría de los casos, los británicos detuvieron a los refugiados judíos a quienes se les negó la entrada en Palestina en campos de detención en la isla mediterránea de Chipre. Con el establecimiento del Estado de Israel en mayo de 1948, personas desplazadas y refugiadas judías comenzaron a migrar hacia el nuevo Estado soberano. Posiblemente, cerca de 170.000 personas desplazadas y refugiadas judías habían inmigrado a Israel hasta 1953. En diciembre de 1945, el presidente Harry Truman emitió una directiva que flexibilizó las restricciones de cuotas de inmigración a los Estados Unidos para personas desplazadas por el régimen nazi. Bajo esta directiva, más de 41.000 personas desplazadas inmigraron a los Estados Unidos. Aproximadamente 28.000 eran judíos. En 1948, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Personas Desplazadas. La ley proporcionó aproximadamente 400.000 visas de inmigración a los Estados Unidos para personas desplazadas entre el 1 de enero de 1949 y el 31 de diciembre de 1952, de las 400.000 personas desplazadas que ingresaron en los EU. Bajo la Ley de Personas Desplazadas, aproximadamente 68.000 eran judíos. Otros refugiados judíos en Europa emigraron como personas desplazadas o refugiadas hacia Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Europa Occidental, México, América del Sur y Sudáfrica. Si giramos el prisma ahora y echamos un vistazo a las relaciones entre Alemania Oriental y Alemania Occidental, tenemos que bajo el canciller Adenauer, Alemania Occidental declaró su derecho a hablar en nombre de toda la nación alemana con un mandato exclusivo. La doctrina Hallstein, que era la doctrina que regía a Alemania Occidental, implicó el no reconocimiento de Alemania Oriental y restringió, o muchas veces interrumpió, las relaciones diplomáticas con los países que concedieran a Alemania Oriental el estatus de Estado soberano. El constante flujo de alemanes orientales, que huían a través de la frontera interna de Alemania Oriental hacia Alemania Occidental, puso grandes tensiones en las relaciones entre ambas durante la década de 1950. Alemania Oriental selló las fronteras con Alemania Occidental en 1952, pero las personas continuaron huyendo de Berlín Oriental hacia Berlín Occidental. El 13 de agosto de 1961, Alemania Oriental comenzó a construir el Muro de Berlín alrededor de Berlín Occidental para reducir el flujo de refugiados a un goteo, dividiendo efectivamente la ciudad en dos y transformando Berlín Occidental en un enclave del mundo occidental en territorio comunista.
El muro se convirtió en el símbolo de la Guerra Fría y de la división de Europa. Poco después, la frontera principal entre los dos estados alemanes fue fortificada. En 1969, el canciller Willy Brandt anunció que Alemania Occidental permanecería firmemente arraigada en la Alianza Atlántica, pero intensificaría los esfuerzos para mejorar las relaciones con el bloque oriental, especialmente con Alemania Oriental. Las relaciones entre Alemania Occidental y Alemania Oriental plantearon cuestiones particularmente difíciles. Aunque ansiosa por aliviar dificultades graves para familias divididas y reducir la fricción, Alemania Occidental, bajo la Ostpolitik de Brandt, estaba decidida a mantener su concepto de dos estados alemanes en una nación alemana. Las relaciones mejoraron gradualmente. A comienzos de la década de 1970, la Ostpolitik llevó a una forma de reconocimiento mutuo entre Alemania Oriental y Occidental. El Tratado de Moscú, agosto de 1970, el Tratado de Varsovia, diciembre de 1970, el Acuerdo de las Cuatro Potencias sobre Berlín, septiembre de 1971, el Acuerdo de Tránsito, mayo de 1972, y el Tratado Básico, diciembre de 1972, ayudaron a normalizar las relaciones entre Alemania Oriental y Occidental, y llevaron a ambos estados a unirse a las Naciones Unidas en septiembre de 1973. Si crees que este video te aportó de alguna manera, suscríbete al canal. Fastbeam Series. Hasta pronto.